Bueno, la clase pasada habíamos visto el concepto de hilos, habíamos quedado en los pop-up threads, que básicamente consisten en la creación de un nuevo hilo cada vez que se recibe un mensaje, ¿no? Hay dos digamos, formas. Una puede ser como el inciso A: después de que llega el mensaje se crea el nuevo hilo, y la otra es que se crea antes de que llegue el mensaje y se empieza a utilizar cuando llega el mensaje, ¿verdad? Esas serían las variantes de estos pop-up threads, ¿no? Hilos pop-up. Acá se puede ver claramente, este sería el caso en que tenemos un solo hilo. Y acá se puede ver claramente que al llegar un mensaje se crea un hilo emergente eh, que se utiliza para manejar el mensaje entrante, ¿no? La idea es que cada mensaje es una solicitud. Bien, y ahora sí pasamos a el tema comunicación entre procesos. Respecto a la comunicación entre procesos, tenemos que primero analizar algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo un proceso puede pasar información a otro? ¿Cómo se pueden comunicar los procesos entre sí, ¿no? Eso es algo que es de vital importancia. Después también nos interesa saber eh, si dos procesos o más se interponen, digamos, ¿no? Evitar que se interpongan, ya sea para el uso de un recurso, para, para lo que sea, ¿no? Ahí tienen el ejemplo de la reserva en una aerolínea. Hay dos usuarios que están intentando reservar el mismo pasaje en una aerolínea, ¿no? Entonces eso tiene que manejarse y finalmente solo uno de los dos va a poder acceder a ese pasaje. Entonces para eso se requiere sincronismo. Bien. La otra cuestión sería cómo obtener la secuencia apropiada cuando hay dependencias presentes, ¿no? Este es el caso típico en donde tenemos un proceso productor, llamémosle proceso A, y un proceso consumidor, llamémosle proceso B, ¿no? Entonces, acá se tiene que respetar una secuencia. Si el proceso A no produce datos, entonces el proceso B no puede producir. Por lo tanto, primero el proceso A tiene que trabajar, generar datos, para luego que se pueda ejecutar el proceso B, que es el que los utiliza. Bien, entonces en base a estas cuestiones que acabamos de nombrar, aparecen, por ejemplo, las condiciones de carrera, ¿no? Esto se da cuando dos procesos desean acceder a la memoria compartida al mismo tiempo. Supongamos que usamos una memoria compartida para que los procesos interactúen entre sí. Entonces, las condiciones de carrera justamente tienden a evitar esa incertidumbre que se puede dar si un proceso A y un proceso B quieren modificar una misma posición de memoria. Entonces acá se pueden dar varias situaciones, ¿no? O sea, el proceso A escribe y el proceso B sobrescribe lo de A, o el proceso B escribe primero y el proceso A sobrescribe lo de B, ¿no? O sea, son diferentes situaciones. Lo mismo pasaría con la lectura, que se pueden dar y esto es a lo que se denomina condiciones de carrera. Lo que se trata de evitar es esa incertidumbre. Bien, también tenemos el concepto de región crítica. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, usamos el método de comunicación entre procesos basado en memoria compartida, vamos a tener regiones críticas, ¿verdad? Por ejemplo, los archivos. Archivos compartidos y todo lo relacionado con la edición de esos archivos. Entonces, algo que se debe evitar cuando se utiliza memoria compartida es que más de un proceso lea y escriba los datos compartidos al mismo tiempo. Entonces, para esto necesitamos exclusión mutua, ¿no? Acá pueden ver que van apareciendo varios conceptos. La idea es entender qué significa o qué representa cada concepto. Bien, entonces vamos a ver que para poder proveer exclusión mutua, cuando hablamos de exclusión mutua, justamente consiste en evitar, digamos, que dos procesos
actúen a la vez sobre un mismo recurso. Entonces, para evitar esto, para evitar la exclusión mutua, digamos, para proveer la exclusión mutua, se tienen que dar 4 condiciones. Una es que no puede haber dos procesos de manera simultánea dentro de sus regiones críticas. Otra es que no pueden hacerse suposiciones acerca de las velocidades o el número de CPUs que se disponen para la ejecución. Ningún proceso que se ejecute fuera de una región crítica puede bloquear a otro proceso, ¿no? Estas son cosas básicas que se deben respetar, ¿verdad? Y ningún proceso tiene que esperar para siempre para entrar a su región crítica, ¿no? O sea, si el proceso necesita acceder a un recurso, entonces es ineficiente que ese proceso esté esperando indefinidamente por ese recurso. Bueno, acá tenemos un ejemplo de dos procesos, proceso A y proceso B. En este caso, lo que se trata de mostrar es justamente la exclusión mutua mediante el uso de regiones críticas. Entonces, supongamos que tenemos el proceso A entra en su región crítica en el tiempo T1, ¿no? Y se mantiene dentro de la región crítica. ¿Está bien? Todo este tiempo. Sucede que en el tiempo T2 B intenta entrar a la región crítica, pero como justamente acabamos de ver que no puede haber dos procesos a la vez en su región crítica, entonces lo que sucede es que en ese momento el proceso B se va a bloquear, ¿no? Se bloquea a la espera de poder acceder a la región crítica. Cuando el proceso A sale de la región crítica, ahí el proceso B puede entrar a la región crítica y realizar las tareas correspondientes, ¿no? Luego en el tiempo T4, B sale de la región crítica, pero se puede ver claramente que en este ejemplo se cumplen las condiciones que nombré previamente de exclusión mutua. Bien, siguiendo con el concepto de regiones críticas, nosotros tenemos diferentes formas de implementarlas. Una puede ser por medio, o sea, una implementación desde el punto de vista del programador. Para eso, los lenguajes de programación posibilitan la alternancia estricta o variables de candado, etcétera, ¿no? Otra forma es implementadas por el sistema operativo. El sistema operativo provee instrumentos como, por ejemplo, los semáforos o pasaje de mensajes, que es otra de las formas de comunicación entre procesos. Otra forma de implementar región crítica es por medio de hardware. Para eso se pueden ya sea deshabilitar interrupciones, entonces se evita que por medio de interrupciones determinado proceso acceda a una región crítica en el momento que no debe. Y la otra es mediante instrucciones TSL, ¿no? Estas instrucciones TSL son instrucciones de bajo nivel, ¿no? Que justamente permiten realizar, o sea, al ser de bajo nivel, hacer instrucciones en Assembler son instrucciones atómicas y permiten realizar esas acciones atómicas de bloqueo y desbloqueo de la región crítica. Por último, para implementar región crítica se puede realizar por medio del lenguaje de programación, ¿verdad? Entonces, en determinado lenguaje de programación se tienen funciones o librerías de funciones que permiten implementar sleep o wake up o mutex. Después vamos a ver qué son los mutex, ¿no? Pero tienen características similares a los semáforos, monitores o barreras, ¿no? Estos conceptos después se van a desarrollar más adelante. Bien. Planificación, scheduling, ¿no? Cuando hablamos de planificación, estamos hablando justamente de que el procesador necesita planificar qué proceso se va a ejecutar en cada momento. Entonces,
hay distintas formas de planificación, distintos algoritmos, y vamos a analizar los diferentes algoritmos y su eficiencia desde el punto de vista de la aplicación, ¿no? Bien, entonces acá tenemos un ejemplo en donde en A tenemos un proceso que está muy ligado a la CPU, o sea, supongamos que es un proceso que se dedica a realizar cálculos, o sea que demanda mucho de la utilidad de la CPU porque necesita realizar cálculos continuamente. Y en B tenemos un proceso que está más ligado a lo que son entradas-salidas, ¿no? Al módulo de entradas-salidas. Entonces este proceso depende de la interacción con los periféricos, ¿no? O sea, está esperando continuamente que lleguen datos o intentando enviar datos hacia el exterior. Bien, entonces acá podemos ver que el proceso A tiene ráfagas de uso de la CPU más extensas, o sea, esto sería el tiempo de uso de la CPU del proceso A. Y en cambio el proceso B va a tener ráfagas de CPU más cortas. ¿Por qué? Porque va a necesitar la utilización de la CPU para poder almacenar o hacer algo con esos datos que vienen de entrada-salida. Y después va a tener también ráfagas en donde va a recibir datos de entrada-salida, ¿no? Y va a tener esperas. Estas esperas se producen cuando el proceso está esperando que llegue información del módulo de entradas-salidas. ¿Está bien? Bueno, entonces básicamente acá vemos una forma de planificación en dos tipos de procesos, ¿no? que digamos que están orientados a distintas tareas, a diferentes tareas. Bien, vamos entonces a hacer una pequeña introducción a lo que es la planificación y después vamos a ver los tipos de planificación, ¿no? Cuando hablamos de planificación, es la planificación que realiza el sistema operativo para, digamos, decidir qué proceso se puede ejecutar en cada momento, qué proceso puede hacer uso del procesador en cada momento, uso de la CPU. Bien, tenemos, digamos, respecto a la planificación, en todos los sistemas lo que se busca es equidad, ¿no? Equidad significa otorgar a cada proceso una parte justa del CPU, o sea, a cada proceso un tiempo de ejecución de CPU equitativo. Después también se encuentran las aplicaciones de políticas, ¿no? Vamos a tener políticas de ejecución y bueno, se debe verificar que esas políticas se cumplan. Entonces, eso también es común a todos los sistemas. Y por último, el balance, ¿no? Mantener ocupadas todas las partes del sistema la mayor parte del tiempo, o sea, el mayor tiempo posible. Entonces esto tiene que ver con el balance, ¿no? Si nosotros hacemos un muy buen aprovechamiento del CPU, entonces el CPU debería estar continuamente ejecutando procesos. Bien, después tenemos sistemas que son de tipo procesamiento por lotes, ¿no? Entonces, en los sistemas de procesamiento por lotes, lo que se busca es maximizar el número de trabajos por hora. Se busca minimizar el tiempo entre la entrega y la terminación, ¿no? O sea, acá el tiempo de retorno representa justamente eso, ¿no? El tiempo entre que se le asigna tiempo de ejecución a un proceso y el tiempo en que finaliza la ejecución de ese proceso. Utilización de la CPU, bueno, es básicamente el objetivo que nombramos recién, de mantener ocupada la CPU todo el tiempo posible. Después tenemos sistemas interactivos. Los sistemas interactivos tienen un tiempo de respuesta, entonces el objetivo de estos sistemas es responder a las peticiones con rapidez. O sea, acá un sistema interactivo es un sistema que tiene que interactuar, ya sea con un usuario, tiene que realizar interacciones, entonces los usuarios van a realizar peticiones
y lo que se busca es que el sistema responda lo más rápido posible a esas peticiones, ¿no? Y después, en los sistemas interactivos se busca cumplir las expectativas de los usuarios, ¿no? O sea, eso tiene que ver con proporcionalidad. Bien, y por último están los sistemas operativos de tiempo real, ¿no? En estos sistemas se deben cumplir los plazos, o sea, por un lado, justamente el nombre lo dice, tiempo real, se busca que se cumpla lo más estricto posible, lo más estrictamente posible, con el plazo asignado a la ejecución de cada proceso, ¿no? Y lo otro que se busca es evitar perder datos, ¿no? Bien, por ejemplo, respecto a los sistemas de tiempo real, eh, también se busca evitar la degradación de la calidad en los sistemas multimedia, ¿no? Eso tiene que ver con los sistemas multimedia, justamente trabajan con gran cantidad de datos, entonces estos sistemas de tiempo real lo que tienen que hacer es asegurar esa ráfaga de datos continua, digamos, como para que no se degrade la calidad ya sea de la imagen, del video, del sonido. ¿Se entiende? Esa es la idea, ¿no? Que haya cierta fluidez. Bien, veamos los criterios de rendimiento. Bien, para medir el rendimiento en un sistema operativo vamos a tener distintas magnitudes. En relación al rendimiento de los algoritmos de planificación, uno de las magnitudes es la utilización de la CPU, porcentaje de tiempo en que está en uso la CPU o en que la CPU está ocupada. Otro es el tiempo de retorno, algo de esto ya les comenté, el tiempo transcurrido entre la llegada de un proceso y su finalización, o sea, es el tiempo que lleva la ejecución del proceso. Otro es el tiempo de espera, que es básicamente el tiempo en que un proceso permanece en la cola de preparados o listos, ¿no? Nosotros vamos a ver que en la planificación de ejecución va a haber una cola en donde se van a ir poniendo procesos en espera para ser ejecutados, ¿no? Y esta cola se la llama cola de listos o preparados, o procesos preparados, porque están disponibles para ser ejecutados. Tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta es el tiempo en que un proceso bloqueado tarda en entrar en la CPU, ¿no? Para esto se toma de referencia, digamos, el momento en que, a partir del cual el evento se bloquea. Bien. Perdón. Respecto a los algoritmos de planificación, los podemos clasificar en apropiativos versus no apropiativos. Básicamente, un algoritmo de planificación no apropiativo tiene la característica de que una vez que se selecciona un proceso para su ejecución, se deja que el proceso se ejecute hasta que el mismo se bloquee o finalice su ejecución, ¿no? Un proceso se puede bloquear, por ejemplo, a la espera de algún dato de entrada-salida. Bien, y en relación a la planificación, digamos, mediante algoritmos apropiativos, este tipo de planificación lo que hace es seleccionar un proceso, deja que éste se ejecute un periodo de tiempo fijo, ¿verdad? O sea, en la planificación apropiativa se le asigna un tiempo de ejecución
máximo a cada proceso. Si ese proceso todavía no finalizó su ejecución, luego de transcurrido este tiempo, entonces el proceso se suspende, ¿no? Y el planificación va a seleccionar otro proceso para eh, eh, que continúe con su ejecución, ¿no? Es algo bastante tradicional y vamos a ver qué es lo que se da más comúnmente en base a los diferentes métodos de planificación que se van a ver a continuación. Bien, vamos a ver la planificación en sistemas de procesamiento por lotes, ¿no? En estos tipos de sistemas de procesamiento por lotes, una de las formas de planificación es primero en entrar, primero en ser atendido, ¿no? Las siglas son FCFS. Supongamos que tenemos 4 procesos, A, B, C y D. Entonces, la CPU se le va a asignar a los procesos en el orden en que la solicitan, ¿verdad? Entonces, si en la cola de listos para ser ejecutados tenemos estos procesos en este orden, entonces se le va a asignar a la CPU al proceso que esté primero en la cola, ¿verdad? Es así de sencillo. Y bueno, en este caso hay una única cola de procesos que se encuentran listos para ser ejecutados. Y si el proceso en ejecución se bloquea, el primer proceso que se encuentra en la cola de espera será el siguiente en ejecutarse. Este algoritmo lo que tiene es que es fácil de comprender y fácil de implementar. Es equitativo, pero bueno, tiene una desventaja, ¿no? Este tipo de algoritmos puede ocasionar un uso ineficiente tanto del procesador como de los dispositivos de entrada-salida. ¿Por qué? Porque al respetar ese orden, no estamos teniendo en cuenta que puede haber un proceso que tenga, digamos, que tenga mayor prioridad en ejecutarse, o un proceso que sea más corto en el tiempo que requiere ser ejecutado, y de esa forma estamos haciendo esperar a un proceso que podría terminar rápidamente al ejecutar otro que tiene mayor duración. O sea que hay cuestiones que este algoritmo no tiene en cuenta y que son importantes. Entonces vamos a ver otra variante, ¿no? También para la planificación de sistemas de procesamiento por lotes. Esta variante se denomina justamente SJF, ¿no? Que está basada en el trabajo más corto primero, o el proceso que menos tiempo de ejecución tiene primero. Bien, entonces básicamente acá en esta figura tenemos el orden original que habíamos visto en el ejemplo anterior. O sea, primero en la lista estaba el proceso A, después el B, el C y el D. Y acá tenemos un número que representaría el tiempo de ejecución, ¿verdad? Claramente el proceso A es más lento que el B, C y D. Y acá en la imagen B tenemos un ordenamiento en base al tiempo de ejecución más corto primero, ¿no? Entonces, los procesos B, C y D tienen menor tiempo de ejecución que el A, por lo tanto quedan primeros en la lista de ejecución respecto al A, ¿no? Sería, digamos, la situación que estamos analizando en este tipo de planificación. Entonces lo que sucede es que la CPU se asigna al proceso de menor duración, y si existiera más de un proceso con igual valor, entonces ahí se va a aplicar, digamos, el método del algoritmo analizado anteriormente, ¿no? El FCFS. O sea que si tenemos, como en este caso, varios procesos que tienen el mismo tiempo de duración, entonces se va a ejecutar el que esté primero en la cola, teniendo en cuenta que los tres tienen el mismo tiempo de duración. Bien, teniendo en cuenta todo esto, podemos, digamos, deducir que este algoritmo tiene una gran ventaja respecto al método anterior, ya que el tiempo de espera será mucho menor, ¿no? Porque justamente nos estamos sacando de encima
primero los procesos más rápidos. Pero bueno, después también hay algunas cuestiones a tener en cuenta. Por ejemplo, es solo óptimo cuando todos los trabajos están disponibles al mismo tiempo. O sea, tienen que estar todos los procesos listos y disponibles al mismo tiempo. Entonces, eso es algo para también evaluar, ¿verdad? Bien, después tenemos el método, el menor tiempo restante a continuación, ¿no? O sea, es el método de planificación que tiene en cuenta el tiempo restante de ejecución de un proceso, ¿no? Las siglas son SRTN. Bien, este método es apropiativo y es una variante del anterior, ¿no? ¿Por qué? Porque se basa en el tiempo de ejecución, o sea, le da peso al tiempo restante de ejecución, ¿no? La diferencia que tenemos con el método anterior es que el método anterior evalúa el tiempo total de ejecución de cada proceso. Acá se evalúa el tiempo que le resta al proceso para finalizar su ejecución. Entonces, la CPU se asigna al proceso cuyo tiempo restante de ejecución sea el más corto. Cuando llega un nuevo trabajo, su tiempo total se va a comparar con el tiempo restante del proceso actual. Si el proceso, digamos que está a la espera, necesita menos tiempo, entonces se va a suspender el proceso actual y se va a iniciar el nuevo trabajo, o sea, se va a empezar a ejecutar el nuevo proceso. Esa es un poco la lógica de este tipo de planificación, ¿no? De algoritmo de planificación. Bueno, ¿esto qué implica? Implica que se debe conocer los tiempos de ejecución o los tiempos restantes de ejecución de antemano, ¿no? O sea que tenemos que tener información adicional. Y después, la otra característica o ventaja que tiene este método es que es eficiente para trabajos cortos, ¿no? Como veníamos diciendo, para trabajos o procesos que tienen poca duración. Bien, ahora vamos a ver la planificación en sistemas interactivos. Tenemos lo que se conoce como planificación por turno circular o round robin. Este tipo de planificación es bastante sencilla. A cada proceso se le asigna un intervalo de tiempo, a eso le llamamos quantum. Durante este tiempo ese proceso va a poder ejecutarse. Si el proceso no finaliza su ejecución al pasar el quantum, al finalizar este tiempo, entonces ese proceso se suspende y se le da la posibilidad de ejecución a otro proceso. Bien, si el proceso se bloquea o termina antes de transcurrir el tiempo asignado, el quantum, la conmutación de la CPU se realiza cuando entonces el proceso se bloquea. Y ahí se va a pasar a un nuevo proceso. Entonces, acá podemos ver en la planificación circular, en la imagen A, ¿no? Tenemos el proceso actual, que es el proceso B, es el que se estaría ejecutando actualmente. Y el siguiente proceso sería el proceso F, ¿verdad? Entonces, en el inciso A, o sea, en la imagen A, lo que estamos viendo es la lista de procesos ejecutables, y en la imagen B lo que estamos viendo es la lista de procesos una vez que el proceso B ya utilizó su tiempo de ejecución, ¿no? Entonces claramente el que pasa a quedar disponible para ser ejecutado es este proceso F, y el proceso B pasa al final de la cola de ejecución. Este es lo que se conoce entonces como planificación por turno circular. La característica que tiene es que es fácil de implementar. Se necesita mantener la lista de los procesos, digamos, que estén disponibles para ser ejecutados. Si tenemos un quantum, o sea, un tiempo de ejecución disponible para cada proceso demasiado pequeño,
entonces vamos a tener muchas conmutaciones de procesos y eso también puede volverse ineficiente, ¿no? Se reduce la eficiencia del CPU. ¿Por qué? Porque se la pasa continuamente conmutando entre un proceso y otro. Así que eso es algo para tener en cuenta, ¿no? El tiempo, digamos, de quantum, de ejecución que se le asigna a cada proceso, no es conveniente que sea ni muy pequeño ni muy grande, ¿no? Si se establecen estos quantum demasiado largos, demasiado grandes, se pueden producir una mala respuesta a las peticiones interactivas cortas, ¿no? Entonces, si tenemos procesos que tienen una duración muy corta, entonces es como que estos procesos van a finalizar y ese quantum va a ser un tiempo excesivo respecto al tiempo de ejecución del proceso. Bien, también en los sistemas interactivos tenemos una forma de planificación o un método de planificación conocido como planificación por prioridad. Entonces, en la planificación por prioridad, como podemos ver en esta imagen, vamos a tener varias colas. Cada cola tiene una prioridad diferente y cada cola va a contener los procesos que tienen la misma prioridad, ¿no? Entonces acá están los procesos de prioridad 1, prioridad 2, 3 y 4, siendo prioridad 1 la más baja y prioridad 4 la más alta. ¿Está bien? Bien. Entonces acá los procesos van a tener una prioridad y se van a ejecutar los procesos con la prioridad más alta, ¿no? O sea, siempre se van a ejecutar primero los procesos con la prioridad más alta. Entonces esa es una característica importante de este tipo de planificación. Para evitar que los procesos con alta prioridad se ejecuten de manera indefinida, que eso también puede suceder, o sea, hay muchos procesos de alta prioridad y eso hace que otros de baja prioridad nunca se puedan ejecutar o nunca tengan tiempo de CPU disponible. Entonces, para evitar eso, el planificador lo que puede hacer es reducir su prioridad con el tiempo, ¿no? O sea, listo, ya te ejecutaste mucho, vamos a darle la posibilidad a otros procesos con menos prioridad. Y para eso lo que le hace es, le reduce la prioridad a ese proceso que se ejecutó repetidamente por tener alta prioridad. Bien, en los sistemas interactivos también tenemos múltiples colas, ¿no? Entonces la planificación por múltiples colas se puede dar como se ve en este esquema, ¿no? Entonces, cuando en los sistemas operativos coexisten procesos con diferentes necesidades, entonces se requiere tener más de una cola de procesos y va a haber una planificación dentro de cada cola y una planificación entre colas, ¿no? O sea, hay un único CPU para este caso particular, o sea, para este ejemplo que estamos dando. Entonces, no solamente el planificador debe decidir qué proceso se debe ejecutar dentro de una cola, sino cuál de los procesos que hay en las diferentes colas que están en situación de ser ejecutado se debe ejecutar, ¿no? Bien. Y acá, bueno, vamos a dar algunas características de la planificación en sistemas interactivos. El proceso más corto a continuación, ¿no? O sea, esto es similar al procesamiento por lotes. Lo que hace es estimar el tiempo de procesamiento y de esa forma decidir cuál es el proceso que se va a ejecutar en base a ese tiempo de ejecución que requiere ese proceso. Planificación garantizada. Si tenemos n usuarios conectados, cada uno recibirá aproximadamente un noveno del tiempo del CPU, ¿no? Esto es una forma de decir, bueno, seamos equitativos, tenemos 9 usuarios que requieren atención, o sea, que están solicitando alguna tarea, entonces le vamos a asignar el mismo tiempo de CPU a cada uno de esos usuarios.
Si hay un usuario con n procesos en ejecución, o sea, un usuario que tiene 9 procesos, entonces debe obtener 1 sobre n de los ciclos de la CPU, ¿no? Entonces de esa forma se reparte un poco el tiempo de ejecución de CPU entre esos n procesos. Planificación por sorteo. Bueno, la planificación por sorteo consiste en que a los procesos se les asigna boletos, o sea, llamémosle un número o un valor, que se va a utilizar para un sorteo. Que por lo general esto se puede llegar a realizar para el acceso a diversos recursos del sistema, ¿no? Entonces, cada vez que hay que tomar una decisión de planificación, se selecciona un boleto al azar y el proceso que tiene ese boleto obtiene el recurso, ¿no? Básicamente, esa sería la planificación por sorteo. Y por último, la planificación por partes equitativas consiste en que a cada usuario se le asigna cierta fracción de la CPU y si los usuarios tienen varios procesos cada uno, el planificador selecciona, digamos, procesos de tal forma que se cumpla con este modelo. Bien, ahora vamos a ver la planificación de sistemas en tiempo real. El tiempo en los sistemas operativos de tiempo real desempeña un papel importante. Entonces, vamos a tener, por un lado, la planificación en sistemas de tiempo real duro. Este tipo de sistemas hay un tiempo límite absoluto que se debe cumplir, ¿no? O sea, es restrictivo cumplir con ese tiempo de ejecución. Y después hay sistemas operativos de tiempo real suave, en donde no es conveniente fallar en un tiempo límite, o sea, no es conveniente no cumplir con esa limitación de tiempo que nos provee el sistema operativo, pero es tolerable, o sea que no va a generar ninguna penalidad ni nada contraproducente, digamos, ¿verdad? Los eventos que llegan al sistema pueden ser periódicos o aperiódicos. Entonces supongamos que si llegan m eventos periódicos y cada evento i ocurre con un periodo p sub i, o sea, cada un tiempo p sub i, y requiere un tiempo de ejecución c sub i en segundos, entonces la carga de este conjunto de eventos se puede manejar si se cumple esta fórmula. Y esta fórmula lo que dice básicamente es que la sumatoria del cociente entre el tiempo de ejecución de cada evento C sub i dividido la periodicidad, o sea, el tiempo cada cuánto se produce ese evento, sumado a todos los demás eventos, a todos los demás tiempos, o sea, esto sería la sumatoria de los tiempos de ejecución de cada evento dividido la periodicidad de cada evento, ¿no? Si esa sumatoria da menor o igual a 1, entonces se dice que esta carga puede ser manejada por el procesador, digamos, puede ser planificada y ejecutada por el procesador. O sea, se pueden cumplir los tiempos deseados, ¿no? Entonces, básicamente, para concluir, si un sistema de tiempo real cumple con este criterio, se dice que ese sistema de tiempo real es planificable, ¿no? En base a los tipos de eventos que tienen que ejecutarse y la periodicidad de esos eventos. Bien, para finalizar vamos a ver la planificación de hilos, ¿no? Entonces, para la planificación de hilos tenemos diferentes situaciones. En este caso tenemos una posible planificación con implementación de hilos en el espacio de usuario. Acá podemos ver que se encuentra el kernel y
que los hilos están dentro de estos procesos, proceso A y proceso B, dentro del espacio de usuario. Entonces, para este tipo de situaciones, como el kernel desconoce la existencia de los hilos, lo que se hace es seleccionar un proceso y otorgarle a el proceso, digamos, el tiempo de ejecución de un quantum, ¿verdad? Habíamos dicho que quantum era el tiempo de ejecución asignado a cada proceso. Luego, cada proceso va a administrar, digamos, ese tiempo para permitir la ejecución de sus hilos, de los hilos que procede, ¿no? Entonces acá tenemos distintas planificaciones de los hilos en función de la asignación del tiempo de ejecución a ese proceso, ¿no? Por ejemplo, una posible planificación sería A1, A2, A3, A1, A2, A3, teniendo en cuenta que se está ejecutando el proceso A con el quantum que se le asignó. Después tenemos una posible planificación con la implementación de hilos a nivel de kernel, ¿no? En este caso, a nivel de kernel la situación es diferente porque el kernel es el que selecciona un hilo para ser ejecutado, ¿verdad? Entonces, en este caso, tanto el quantum, o sea, el tiempo de ejecución, como la selección del hilo que se debe ejecutar, dependen del kernel, o sea, del sistema operativo. Bien, con esto finalizamos con las explicaciones de la clase 2, que contenían procesos e hilos y planificación. ¿Está bien?